Yo soy Ricardo Aronskin, soy economista, magíster en Relaciones Internacionales y tengo la suerte de ser investigador y docente aquí en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Me parece que la dictadura militar debe ser entendida como una dictadura cívico-militar, es decir, que ese golpe no se produjo simplemente por un hecho de tipo militar, sino que tuvo que ver con una transformación buscada en el modelo económico y social de la Argentina. Desgraciadamente la democracia nació con una idea recortada, que era que había habido una serie de crímenes casi inexplicables, producto de los militares, pero que el poder económico, la clase social que estuvo detrás de ese hecho político que fue la dictadura militar, quedó completamente en un plano secundario. Y eso generó una serie de problemas para la democracia después, porque uno de los aspectos que dejó la dictadura militar fue un severo endeudamiento externo y la presencia permanente del Fondo Monetario Internacional. En general la gente se confunde y piensa que es el fondo el responsable de las políticas económicas. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué el fondo llega a la Argentina? Y el fondo llega a la Argentina no porque hay una invasión, sino porque actores económicos y sociales locales lo traen al fondo para que respalde desde el exterior su propio programa económico. Entonces, el primer gobierno democrático, el de Alfonsín, va a tener un severo problema por los condicionamientos que le dejaron, y mientras avanzábamos claramente en el tema juzgamiento de las atrocidades en materia de derechos humanos, nos olvidamos completamente, yo diría amnistiamos desde el punto de vista social lo que fue el proceso de reorganización militar desde el punto de vista económico y social, esa transformación que produjo. Ahí empieza realmente el problema de la pobreza en la Argentina. ¿Había pobreza antes? Había, pero de ninguna forma en la magnitud y la dimensión que íbamos a tener a partir de ese momento. El fracaso del gobierno de Alfonsín para sacarse encima las limitaciones que habían dejado la gente del proceso de reorganización nacional, culminó en una vuelta del establishment argentino, el mismo que había gobernado durante el proceso, durante el gobierno menemista. Esa fue una fusión extraña entre el justicialismo y los intereses de la clase dominante argentina. Y el resultado fueron las reformas estructurales terribles que se hicieron en los 90, que no eran sino la continuación de lo que se quería hacer en el proceso de reorganización nacional. Eso cambió definitivamente a la Argentina por una cuestión central. Sacó al Estado Nacional Argentino de su capacidad para conducir el proceso económico. Fue despojado de una serie de instrumentos fundamentales y a partir de ese momento el poder del sector privado, el poder de los mercados, para influir sobre las políticas económicas fue absolutamente mayúsculo. Y eso terminó en el desastre, en la crisis de 2001-2002. En el 2003 asumió un gobierno que tenía una lógica política un poco diferente, probablemente aprendió algo de la experiencia alfonsinista también. Se mostró más autónomo en relación a los poderes internos y externos y se dio una circunstancia particular, condiciones internacionales muy propicias, y el gobierno argentino de ese momento, Néstor Kirchner, en coordinación con el gobierno de Brasil, los dos prácticamente en términos de un mes saldaron las deudas de ambos países con el Fondo Monetario Internacional y prácticamente lo sacaron de la región. Eso no se le escapaba a las autoridades de ese momento, ni las de Brasil ni las de Argentina, que se trataba no solamente de un tema económico, sino que eso implicaba recuperar soberanía, recuperar autonomía, sobre todo en relación a la política de los Estados Unidos, que es el que en definitiva define las políticas del Fondo Monetario Internacional, y le dio la oportunidad a la región de tener un periodo importante de autonomía, soberanía. Pudimos evitar varios golpes muy reaccionarios contra gobiernos populares. Se pudo hacer una serie de cosas muy interesantes, y eso fue la visión política en relación al tema del endeudamiento con un organismo como el Fondo Monetario. Habitualmente se lo piensa al fondo como un actor externo a nuestro país,
y por supuesto lo es un organismo multilateral de crédito con gran influencia de las principales potencias occidentales y sobre todo Estados Unidos. Pero hay que decir que al mismo tiempo el fondo también es una relación interna dentro de la Argentina. No casualmente hay gobiernos que lo quieren sacar al fondo de la política argentina y hay otros que lo quieren traer. En general, los gobiernos que saben que su proyecto económico es antipopular, agrede a la población y en general va a haber resistencia política, social e intelectual a esos planes, lo traen para que, digamos, refuerce con una presión desde afuera a lo que actores locales quieren hacer básicamente. Entonces es muy interesante la pelea en relación al fondo, refleja una discrepancia profunda interna de Argentina en relación a qué proyecto, qué modelo de país tenemos.